Que el Señor les bendiga, hermano. Soy la hermana Natalia. Y bueno, hoy se me ha encomendado predicar la palabra. Este privilegio tan hermoso que tenemos de poder predicar la palabra, esta palabra fiel y verdadera de Dios. Esta palabra que dice la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que es como una espada de doble filo, que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, amén. Bueno, y en estos momentos que estamos pasando, en estos momentos difíciles que estamos atravesando en el mundo, es hermoso poder predicar su palabra, poder exhortar su palabra, poder dar esta palabra tan hermosa, tan perfecta, amén. Esta palabra que sacia nuestra sed, amén, que es más dulce que la miel, dice su palabra, que nos nutre, amén. Así que bueno, yo voy a estar leyendo la palabra. Yo estuve pidiendo una palabra por fe, amén. Estuve orando a Dios y bueno, Dios me dio esta palabra para el pueblo, no solamente para el pueblo, porque también es para mí, para mi vida, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe cómo estamos delante de Él, amén. Y bueno, la palabra que Dios me dio es en Jeremías, capítulo 3, versículo 6, que dice así, que lleva por título: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosas livianas su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes de Jehová, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré una de cada ciudad, y 2 de cada familia os introduciré en Sion. Esta es la palabra de Dios que me dio para hablar al pueblo. Como dije, no es solamente para el pueblo, porque también es para mí la palabra, porque es un reflejo de cómo estamos nosotros delante de Dios, amén. Bueno, acá la palabra de Dios habla del arrepentimiento. Acá en los días del rey Josías, un rey que realmente se convirtió de todo corazón, de toda mente y de toda su fuerza a Dios. Es el único rey que se convirtió realmente a Dios. No hubo rey como él, ni antes ni después. Y acá le estaba hablando Jeremías, el profeta Jeremías le estaba hablando al reino de Judá, en lo que Dios le había dicho que le hablara al reino de Judá, y le estaba diciendo lo que había pasado con Israel, lo que había hecho Israel y las consecuencias de no arrepentirse, de no querer volver a Dios, amén. Acá le estaba diciendo a Judá lo que les iba a suceder si ellos no se arrepentían realmente a Dios, lo que les iba a suceder, amén. Y acá dice la palabra de Dios, dice: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá.
acá habla sobre Israel, que Dios esperó y dijo, él decía, después de hacer todo esto, ¿se volverá Israel a mí? Pero no, Israel no se volvió, y consecuencia de eso estuvo 70 años en cautiverio por consecuencia de su pecado. Pero Judá, el reino de Judá, no le importó, o sea, que tuvieran ellos, por ejemplo, lo que le pasó a Israel. No les importó lo que le estaba diciendo Dios a través de Jeremías. No les importó, sino que ellos hicieron lo mismo. Es más, fue peor el pecado que hizo que Judá cometió. ¿Por qué? Porque ellos tenían el ejemplo de la rebelde Israel, y también tenían el templo y tenían una copia de la palabra de Dios. Y sin embargo ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios, hicieron lo que ellos quisieron, y consecuencia de eso tuvieron condenación. Entonces hoy la palabra de Dios lo que habla es del arrepentimiento. Es de un arrepentimiento verdadero que debemos de tener con Dios. Amén. Hoy en estos días mucha gente que se está enfriando, mucha gente que se está entibiando, mucha gente que está dejando el camino de Dios. El Señor te dice, arrepiéntete, vuélvete a mí, vuélvete. Él quiere un verdadero arrepentimiento, no de boca, no de labios, sino de corazón. Un verdadero, un genuino arrepentimiento. No un arrepentimiento como hizo Judá, un arrepentimiento fingido, sino un arrepentimiento verdadero. Amén. Hoy en día, en vez de agarrar y tener esa intimidad con Dios, buscar esa intimidad con Dios, decirle, Señor, perdóname por todo lo que hago, por todo lo que hice, por todo, Señor, perdóname. No, nos ponemos a ver series hasta las 12 de la noche o hasta las 2 de la mañana, o estamos en las redes sociales y estamos dejando de lado lo que realmente importa en estos tiempos, que es la palabra de Dios, que es orar, que es ayunar, que es buscar a Dios. En estos momentos es cuando más debemos de buscar, pero como dice la palabra de Dios, buscarlo realmente, tener ese tiempo para Él, porque a veces decimos, ay, yo no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para nada, porque tengo que limpiar, tengo que atender a los hijos, pero esos son pretextos, porque Dios también necesita que tú tengas tu tiempo para Él. Amén. Porque cuando tú te arrodillas y tú le pides al Señor, Señor, cuida a mis hijos, Él te escucha y no te dice, ay, no, cuando tenga tiempo te escucho. No, cuando tenga tiempo te cuido a tus hijos. No, Él lo hace. Y no pone excusa para nada. Y nosotros, que fuimos comprados a precio de sangre, nosotros, que Dios dio su vida por nosotros, Dios dio su vida por nosotros para nuestra salvación. ¿Qué le damos a Dios? ¿Le damos el tiempo que Él se merece? ¿Le damos ese tiempo necesario a Dios? ¿O estamos más abarcados a las cosas de este mundo, a las redes sociales? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando realmente a Dios? ¿Estamos buscando tener una intimidad con Dios? A veces agarramos y decimos, ay no, pero yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno. Sí, todo eso, sí, seguro lo haces. Capaz que lo haces. Y dices, ay, pero los del mundo, eso sí, se van a condenar, ellos sí. Pero si tú no te arrepientes, por más que estés leyendo todos los días la Biblia, y por más que estés orando todos los días, que te pongas de rodillas, pero si vos no tenés realmente un arrepentimiento verdadero, de nada te sirve. Tenés que tener un verdadero arrepentimiento, Dios, que no sea de labios, sino que sea de corazón. Amén. Porque cuando venga el Señor, nos va también a preguntar si
nos va también a preguntar si nosotros tuvimos tiempo para Él. Nos va también a preguntar si nosotros tuvimos ese tiempo y esa intimidad. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir? No tuve tiempo, tuve que hacer otras cosas. No, mi hijo me llevó todo el tiempo. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando Él venga? Ahora es el tiempo que tú te pongas a leer su palabra. Ahora es el tiempo cuando debes de buscar a Dios, porque mañana va a ser tarde. El mañana tú no lo conoces, el mañana yo no lo sé, el mañana no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Y el Señor te está hablando de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento genuino. Amén. Por más que, como yo ya recién te dije, por más que vos digas, ay Señor, si yo leí la palabra, yo lloraba, yo todo, pero vos realmente tuviste un verdadero arrepentimiento, realmente tenés un verdadero arrepentimiento, realmente te has arrepentido de corazón. Ahora que conoces a Dios, ahora que conoces lo que es el Evangelio, ya no es lo mismo que antes, porque antes cuando estábamos en el mundo no conocíamos el Evangelio. Cuando estábamos en el mundo no conocíamos a Dios, no sabíamos lo que hacíamos. Pero cuando el Señor nos lavó, nos limpió, nos redimió con su sangre, conocimos la palabra de Dios, conocemos lo que es el Evangelio, conocemos lo que es Dios. Amén. Y no tenemos excusa delante de Dios de que no sabemos las cosas, porque nosotros sabemos la palabra de Dios y sin embargo a veces ni la hacemos, ni obedecemos a Dios. Amén. Pedimos milagro, pedimos sanidad, pero el arrepentimiento, queremos todo eso. Queremos milagros sin arrepentimiento, queremos sanidad sin santidad. Amén. Debemos arrepentirnos verdaderamente. Porque si tú no te arrepientes, vas a perecer al igual que el mundo. Vas a perecer al igual que los que están en el mundo, que no se han convertido a Dios. Amén. Dios necesita que tú tengas un verdadero arrepentimiento. Dios necesita que tú te arrepientas realmente. Encima, el Señor te está hablando que si tú te arrepientes y vuelves a Él, posas de vuelta tu mirada a Él, Él te recibirá con los brazos abiertos. Amén. Porque así como lo hizo con Israel, tuvo misericordia de ellos, estaba esperando que ellos se volvieran a Él y sin embargo no lo hicieron, siguieron haciendo lo malo ante Dios. Y con Judá pasó lo mismo. Y consecuencia del pecado. Todo eso fue consecuencia del pecado. Y si tú no te arrepientes, cada pecado que tú haces, ahora que tú conoces a Dios, tú sabes las cosas que haces, tú sabes lo que haces delante de los ojos de Dios, tú sabes lo que estás haciendo, porque tú conoces la palabra de Dios. Amén. Y el pecado que tú haces tiene consecuencia. Por eso el Señor te dice arrepiéntete. Dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Dice el Señor, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad, o de cada familia, y 2 de cada familia os introduciré en Sión. Si tú te conviertes, si tú te arrepientes, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, dice el Señor que te introducirá en Sión. ¡Qué maravilloso! ¡Qué promesa tan hermosa! Que si nosotros nos arrepentimos de verdad, que si de verdad tenemos un verdadero arrepentimiento, nos introducirá en Sión. Amén. En esta hora, hermano, yo te estoy hablando lo que el Señor te dice. Arrepiéntete, vuélvete a Él. De verdad, con un corazón contrito y humillado como quiere el Señor. Un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Amén.
Porque dice el Señor que no todo el que dice Señor, Señor entrará a mi reino. Procura tú entrar por la puerta angosta. Procura tú entrar por esa puerta. Porque no es de todo que entrarán a la puerta, Señor, a la puerta del Señor. No es de todos, sino del que verdaderamente se arrepiente, del que verdaderamente tiene un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento a Dios. Amén. El Señor tiene misericordia de nuestras vidas y dice el Señor que al hijo que ama corrige. En esta hora el Señor está corrigiendo nuestras vidas. Por eso nos habla y nos sigue hablando, corrigiendo nuestras vidas. Que realmente tengamos un verdadero arrepentimiento, que dejemos las cosas vanas de este mundo y que posemos nuestra mirada a Dios, a este blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él te sacó de donde tú estabas. Él te redimió, Él te limpió. Es tiempo de que tú te arrepientas, que tengas un verdadero arrepentimiento a Dios. Es tiempo de que lo busques con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. El Señor Jesucristo te está esperando. Te está esperando a ti, que tú vuelvas a Él. Que dejes ese camino vano, que lo dejes, que te vuelvas a Él. Amén. Porque Él no te va a desechar si tú te arrepientes realmente. Él te ama tanto que no te va a rechazar, porque tú te arrepientes verdaderamente, genuinamente, que es como pide el Señor, no de labios, sino con un corazón contrito y humillado. Un verdadero arrepentimiento pide el Señor de nuestras vidas. Amén. Esta es una palabra maravillosa que ha estremecido mi corazón por cómo tuvo el Señor misericordia de Israel, cómo los esperó para ver si ellos realmente se volvían a Él. Israel no se volvió a Dios y consecuencia de su pecado estuvieron en cautiverio. Judá, consecuencia de su pecado, estuvieron en cautiverio. Porque no se volvieron a Dios realmente, porque no tuvieron un verdadero arrepentimiento, sino fue fingido su arrepentimiento. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé la fuerza para seguir adelante. Levántate, sé valiente, vence al enemigo, vence tus pensamientos. Dice el Señor que no hay nada oculto que delante de Él no pueda ser manifestado. Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu pensamiento, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu caminar, pero Dios lo conoce. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida. Por eso nos habla, por eso nos corrige. Amén, porque nos ama, Amén. Y si tú te has detenido en el camino, si tú has apartado la mirada de Dios, es momento de que te vuelvas a este camino. Es el momento de que vuelvas a posar la mirada en Dios. Es momento de que tengas un verdadero arrepentimiento, porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Amén. Lo que estamos pasando ahora es consecuencia de la idolatría. Es consecuencia del pecado. Estos son principios de dolores, pero el Señor te está diciendo que tengas un verdadero arrepentimiento y que vuelvas tu mirada a Él. Amén. La venida de Cristo está cerca. Él no quiere que tú te pierdas.
Por eso el Señor te habla porque tiene misericordia de tu vida, porque Él te ama, porque Él te ama. Amén. Debemos de ser agradecidos de que el Señor nos habla, de que el Señor nos corrige. Amén. Debemos de buscarle día y noche al Señor. Debemos de tener esa intimidad con Dios que Él nos pide. En estos tiempos cuando más necesitamos tener esa intimidad con Dios. No busques las cosas vanas de este mundo. No busques el camino más fácil. Porque el camino más fácil al final te lleva a la destrucción. Busca el verdadero camino, que es el camino de Dios. Amén. Que al final de este camino, del camino verdadero, que el camino de Dios, te espera el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Amén. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu vida. Y bendiga a cada uno de mis hermanos de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Y si tú no has conocido a Dios, si tú no has conocido a Dios, te invito a que tú lo conozcas, que tú lo busques, que lo hallarás. Y vas a conocer de este Dios grande, de este Dios maravilloso, de este Dios soberano, de este Dios de amor. Amén. Te invito a que tú también lo busques. Si tú no conoces a Dios, búscalo, busca. Amén. Vas a conocer a este Dios grande, maravilloso. Amén. Porque nada en este mundo es bueno. Amén. Nada en este mundo es bueno. El camino de Dios es maravilloso. El camino de Dios es grande. Es hermoso. Porque te lleva a la salvación. Porque te lleva a la vida eterna. Amén. Y tú que conoces a Dios, tú tienes algo grande que es la palabra de Dios. Obedece su palabra. Busca la santidad. Camina en santidad como Dios pide. Porque Dios es santo, santo, santo y 3 veces santo es Dios. Y nada inmundo ni nada impuro entrará al reino de los cielos. Él quiere santidad. Él quiere arrepentimiento. Él quiere convertimiento de tu vida. Amén. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Amén, hermanos. Bueno, esta fue la palabra que el Señor me dio. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, esta fue la palabra de hoy para sus vidas, para mi vida. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Y que en estos tiempos podamos buscar al Señor, podamos buscar esa intimidad con Dios. Amén. Que es lo que más necesitamos en este momento. Estar aferrados de Dios, estar aferrados de su mano. Amén. Que el Señor los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes.